Y vamos a empezar por el tema de la imposición de las tarifas arancelarias del 25% que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de México y Canadá. Esta es una promesa que él había hecho en materia electoral y que ahora está repercutiendo en las economías de los tres países. Sí, aunque no lo admita la Casa Blanca, está repercutiendo. Porque en Wall Street, el mercado bursátil de Estados Unidos en Nueva York, se han registrado muchas pérdidas en materia de los portafolios del índice de las empresas de las 500 más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Y obviamente esto ha generado incertidumbre entre los portafolios de inversión a futuro de muchos empresarios y sobre todo el temor de las grandes empresas de irse a la bancarrota por el aumento del precio de varios de los productos que se consumen en Estados Unidos, que llegan de México y también de Canadá. Y no estamos hablando de lo típico, de los aguacates, de los limones, de la cerveza o del tequila. Estamos hablando incluso de cosas que no entendemos, pero que las tenemos a la mano todos los días, como pueden ser los chips con los cuales están armados nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras, los juguetes de los niños, las pantallas en las cuales pues gozamos del entretenimiento, ya sea del cine o ahora incluso de las plataformas que hay para diversión. Todo esto va a aumentar en un 25%. Ojo, ya se están registrando vestigios de este temor de que la situación de los aranceles, esta guerra comercial que Donald Trump lanzó de manera unilateral en cumplimiento a un capricho electoral, pudiera arrastrar a la economía de los Estados Unidos a una recesión, y con esta, pues a la de México no les digo hacia dónde. Hay mucha preocupación, no solo en la región de Norteamérica, sino en todo el mundo. Y tan es así que imagínense, Trump recibió pues comunicación de parte de las tres grandes empresas automotrices de Estados Unidos, General Motors, Ford Company y Chrysler. Le hablaron para pedirle que reconsiderara su situación de este impuesto del 25%. ¿Por qué? Porque muchos de los vehículos que venden estas tres empresas automotrices se arman en México y en Canadá, aun cuando sean partes estadounidenses las que conforman a la unidad de transporte. Costarían 25% más caras. ¿Qué hizo Trump? Se dio ante la presión. Es tonto, pero va a misa. Y aumentó o le dio, como quieran ustedes, una prórroga de 30 días para que los vehículos que entren por Canadá y por México bajo la atmósfera del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, no tengan esta cuota arancelaria del 25%. 30 días. La lumbre está llegando a los aparejos. Espérense. Porque Canadá, en represalia a todo esto, pues ya impuso también sus aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Y esto le va a costar más caro ¿a quién? Al consumidor estadounidense. Por ejemplo, sin darse cuenta, los muebles, muchos de los muebles que consumen los estadounidenses, están compuestos de madera que se importa de Canadá, 25 más por ciento caros. También muchos derivados de la leche, los lácteos, carne, todo esto va a subir. No se diga con México. Y eso que estamos esperando a que este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum también dé a conocer las medidas arancelarias que en represalia le aplicará el gobierno mexicano a las importaciones de Estados Unidos. Agréguenle a todo este costal de problemas macroeconómicos los aranceles que ya le impuso China a las importaciones estadounidenses, que son más altas que los que Trump ha impuesto a México y a Canadá. En suma, estas economías, China, Canadá y México, implican el 40% de las exportaciones de Estados Unidos. Le va a pegar en el bolsillo a todos esos ciudadanos que votaron por Donald Trump, a los que no lo hicieron. Van a encontrar desde los productos de la canasta básica en los supermercados 25% más caros, no todos, pero algunos, y esto les va a doler. Ahora bien, ¿qué otra cosa se viene?
Pues el tema de que no habrá cambios a las tasas de interés en Estados Unidos. Ya la Reserva Federal, con una inflación tan alta, ha dicho que no va a haber cambios, pero puede ser peor. Si la inflación sigue subiendo con el precio de los productos en esta guerra comercial y arancelaria, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal en algún momento va a determinar que es necesario aumentar las tasas de interés para evitar una recesión económica en los Estados Unidos. Trump había dicho que le ponía como condición para evitar los aranceles a México y a Canadá que sellaran sus fronteras al flujo de drogas, especialmente a las manufacturadas con fentanilo y a los inmigrantes indocumentados. Ambas partes han hecho su trabajo. Trump está insatisfecho. Habló con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y le dijo que no era suficiente. En otras palabras, lo mandó al diablo y los intereses siguen. Este jueves hablará con Claudia Sheinbaum. Ya tenemos el preámbulo de lo que puede decir. Además, se contradice la Casa Blanca. Imagínense, Tom Homan, el zar de la frontera que nombró Trump, ayer declaró al entrar a la Casa Blanca que había disminuido en un 90% el cruce de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Entró a la Casa Blanca, yo creo que le recordaron, oye, te equivocaste, el presidente ha dicho que bajó en 95%. 2 horas después, este hombre, el zar de la frontera, salió y dijo, perdón, bajó en un 97%. En 2 horas, un 7% de disminución. Vaya, que sí es una contradicción en el gobierno. Los migrantes, las drogas y los aranceles son parte de este narcisismo de Donald Trump. ¿Qué Hasta la próxima. Pues duró muy poco lo que hizo Donald Trump en contra de la economía mexicana y de la Canadá. Por lo menos ha dado una prórroga de 30 días para imponer los aranceles del 25% que entraron en vigor sobre las exportaciones mexicanas y las canadienses a la Unión Americana. Y es que aún cuando Trump diga que esto se derivó tras considerar lo que le dijo México y Canadá respecto a las condiciones que les puso de detener el trasiego de drogas y el de inmigración indocumentada que llega a los Estados Unidos, la realidad expresa otra situación. En Estados Unidos estaba creciendo la presión sobre el mandatario estadounidense por los efectos negativos que estaba teniendo estos aranceles, sobre todo en las inversiones a futuro, en Wall Street, en Nueva York. El índice de Dow Jones y el índice de las 500 empresas más grandes de este país que cotizan en la bolsa, el Standard & Poor's, estaban mostrando cifras bastante negativas que prendieron la luz de alerta de que Trump, con su irracionalidad y esta guerra unilateral comercial que lanzó, estaba orillando a la macroeconomía de los Estados Unidos al filo de una recesión. Se había escapado Estados Unidos y el mundo entero tras lo ocurrido por la pandemia de COVID-19 y ahora, por caprichos irracionales, tenía nuevamente pues a los estadounidenses con las manos sobre el cuello. Pegarle al bolsillo al capitalismo es meterse con el diablo. Y eso, aunque Trump busque la palabra tarifa, como él dice que es la más hermosa en el diccionario, le salió el tiro por la culata. Lo que es la irrealidad de Donald Trump. Habló por teléfono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y hasta le agradeció el trabajo y la cooperación que estaba ofreciendo el gobierno mexicano a Estados Unidos. Hace unos días lo habíamos escuchado hablar mal de México y decir que incluso los narcotraficantes gobernaban en nuestro país. Vean las fantasías de Donald Trump en la Casa Blanca. Ha cambiado el panorama. Insisto, sí, hay que darle mucho crédito a la presidenta de México, que tuvo la cabeza fría, como ella dijo, esperarse unos días y no se precipitó como lo hizo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, a quien Trump este miércoles pues básicamente lo mandó a volar tras la conversación que sostuvieron. Se quedó acorralado con sus propias acciones el mandatario estadounidense. Los empresarios, los inversionistas, los pequeños comerciantes, los grandes comerciantes y la sociedad de los Estados Unidos iban a pagar las consecuencias de un capricho que no tenía sentido. Porque además ya se estaba hablando de que, aunque hay que decir la verdad, la Casa Blanca no iba a apelar a la Organización Mundial de Comercio ni a las reglas en el Tratado de Comercio, el TEMEC. Sí se estaba hablando de que esto podía desatar
una situación incontrolable en materia de intercambio de bienes y servicios en el mundo. Pues le pegaron en el bolsillo a los estadounidenses, a los empresarios, y aun cuando había dicho que iba a poner esta prórroga a las 3 grandes empresas automotrices en Estados Unidos, en menos de 24 horas cambió de posición. Repito, Wall Street abrió a la baja y esos índices que son una especie de termómetro de lo que puede ocurrir en la economía, lo hicieron recapacitar y supongo que pese a sus decisiones se impuso la realidad. También se venía algo muy fuerte, un aumento inflacionario que no iba a soportar el mantener estáticas a las tasas de interés, es decir, a la política monetaria de Estados Unidos, como ya lo había dicho o lo había hecho, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Imagínense ustedes nuevamente Estados Unidos al borde de una recesión económica. ¿Cuáles implicaciones tendría esto? Aumentos a las tasas de interés. Y con una inflación alta en el valor de algunos productos de la canasta básica, Trump se estaba poniendo la soga al cuello. Y no él, porque se va a quedar 4 años en la Casa Blanca, sino iba a venir el referéndum en noviembre del próximo año con las elecciones de medio periodo. Y ahí los que iban a ser sacudidos y sacados posiblemente de sus puestos del Congreso iban a ser los republicanos. Ahora, de la noche a la mañana, Trump reconoce que pues, el gobierno mexicano está cooperando y que está ayudando a los Estados Unidos en contener el flujo de inmigrantes indocumentados, que eso ya lo hemos dicho, pues con el despliegue de los 10,000 elementos de la Guardia Nacional, México le está haciendo el trabajo sucio a la patrulla fronteriza. Pero, pues aquí hay que rescatar a la economía mexicana porque un arancel del 25% iba a ser gravísimo, con efectos bastante negativos para todos nosotros. Trump dio una prórroga hasta el 2 de abril para los aranceles. Y me parece que para esa fecha, el mandatario estadounidense va a poner otra situación sobre la mesa. No creo que vaya a ser en general para todas las exportaciones mexicanas de bienes, productos y servicios. Creo que ya será lo que él llama tarifas de reciprocidad. Y ahí podría estar en juego el tema del acero y el aluminio mexicano. Pero eso ya deja esta gama en general de las exportaciones mexicanas fuera de un riesgo. Lo dijo Bill Clinton hace muchos años. Es la economía estúpido lo que en Estados Unidos tiene gran peso. Repito, a los 70 millones de electores que votaron por Trump para regresarlo a la Casa Blanca, les puede dar toda la retórica que quiera. Es más, asegurarles que va a conquistar Marte y esto se lo van a creer. O decir que se va a adueñar de Groenlandia y que el canal de Panamá se va a llamar el canal Donald Trump. Lo que no puede hacer es pegarles en la cartera. Ahí sí, reaccionan y como ahora, pues con un guante con los billetes verdes le asestaron una bofetada a su presidente, quienes lo regresaron a la Casa Blanca.